Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Me da mucha alegría darle la bienvenida a el estudio 52. Quise hacer en él una pausa para asimilar algunos conceptos que, en primer lugar, nos servirán para terminar de hacer las conexiones desde el capítulo 15 hasta el 19, que son los que hemos eh, terminado ya, pero también de cara al capítulo 20, que ya nos habla de los 1000 años y de la destrucción del dragón, pues era importante que nosotros pausáramos e hiciéramos un recordatorio de estos conceptos, así que yo estoy seguro que esto le va a ayudar a usted y muchas de las cosas que hemos visto hasta este momento le van a hacer nuevamente conexión y de eso se trata. Ahora bien, como es mi costumbre, me gustaría empezar con un resumen de lo visto en el estudio pasado. Hablábamos de la divinidad del Mesías y del final de la bestia. Vimos que el que vino fue el Cordero de Dios, que a su vez era el Memra o Logos de Dios. Y es importante que cada vez que nosotros encontremos en el griego del Evangelio la palabra logos, pensemos que se trata de un concepto arameo que se conoce como Memra y que tiene que ver con la disminución de Dios de venir a la tierra y de revelarse de una forma en que, en primer lugar, no destruya a la humanidad, pero también pueda conectarlo, comprenderlo. Y decimos que eso únicamente ha acontecido una sola vez, y esto es cuando el Mesías vino en el siglo cero. Vimos que este logos se asegura entonces el final de la bestia junto con el falso profeta, perdón, quienes fueron puestos en el lago de fuego. Ahora, no hicimos el desarrollo del lago de fuego porque no quiero hacerlo sino hasta cuando veamos la destrucción del dragón, que por supuesto sabemos esto es un evento que se verá en el capítulo 20, en nuestro próximo capítulo, quien, después de estar atado por 1000 años, entonces será destruido, colocado en este lago. Ahora bien, como decíamos, quiero hacer unas conexiones de eventos que en primer lugar se han dado ya en este momento histórico, pero que para nosotros en el año 2025 todavía están a futuro, porque partimos de un tiempo específico en la escritura. Y yo espero que todo esto empiece a cobrar sentido para usted, porque esa es la intención de hacer una pausa en la lectura verso a verso. Como usted sabe, nosotros hemos hecho una lectura de este libro de verso a verso y ahora poder dar un paso hacia afuera y desde afuera recordar algunos conceptos, recordar los tiempos y recordar alguna simbología que es muy importante para que terminemos de conectar lo que hemos enseñado hasta el capítulo 19 y estemos listos entonces para enfrentar estar, eh, para hacer la lectura del capítulo 20 al capítulo 22 ya en nuestra sprint final hacia la meta de concluir este libro. Empezamos entonces con el nombre del libro, Apocalipsis o Revelación. Y esto lo vimos justamente en el estudio de la introducción, que la palabra Apocalipsis se ha entendido como el estudio de los tiempos finales. Pero la palabra Apocalipsis no quiere decir eso. Apocalipsis quiere decir el descubrimiento de algo o de alguien, y este es el descubrimiento de Dios, quien, cual una persona está dispuesta a mostrar su cabeza y para ello se quita el sombrero, se está revelando a su pueblo. Históricamente, en las congregaciones cristianas se ha visto a este libro como
un libro para predecir el futuro, un libro para adivinar cuándo es que va a regresar el Señor, un libro para crear ciertas, voy a llamarle, teorías de conspiración desde la religión, y eso usted puede ver, lo hemos podido ver en Hollywood, lo hemos podido ver en muchos lugares, pero la palabra Apocalipsis simple y sencillamente tiene que ver con Dios revelarse. Ahora, ¿qué fue lo que Dios reveló? Bueno, en primer lugar, recordamos que por medio de una simbología muy desarrollada, porque el libro es simbólico del capítulo 1 hasta el final, usa esa simbología bíblica, hemos de decirlo, para hablar de eventos puntuales. Por lo tanto, la mayor parte de la simbología, perdón, no es la mayor parte, toda la simbología que se encuentra en el libro, hemos de revolver la escritura para buscarla, ya que lo que está haciendo es reinterpretar los eventos bíblicos a la luz del Evangelio. Y esto tiene su cúspide cuando el Mesías viene, cuando el Cordero viene. En otras palabras, el libro se ha dedicado en sus primeros capítulos, 15 capítulos para ser exactos, es decir, en la gran mayoría del libro, a interpretar, narrar, recordar, conectar cuál ha sido el desarrollo bíblico de Dios por su pueblo. Hemos de ser enfáticos en que la simbología no es lo que parecería en el siglo XXI, lo que parecería en el siglo XVII, lo que le pareció a los reformadores, lo que le pareció a la gente que vivió en las épocas obscuras, lo que pareció a rabinos del judaísmo o lo que pareció a sacerdotes del catolicismo o bien pastores. No, la simbología debe de interpretarse desde la escritura y ese es el enfoque que nosotros hemos usado. No podemos crear una simbología de lo que a mí se me ocurre, porque para mí, voy a poner un ejemplo, el sello tiene que ver con una garantía. Entonces cualquiera podría decir, bueno, interpretarlo desde esa perspectiva, pero no, no. La Biblia misma es la que ha puesto, especialmente en los profetas, especialmente en los escritos de Moisés, la simbología en pie para que nosotros tengamos un punto de partida para interpretar por qué Dios ahora mismo está haciendo una narrativa y recordando los los eventos bíblicos. Por ejemplo, le digo algo, en el libro encontraremos una lectura acerca de los 24 ancianos que están en el cielo. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, se refieren a las casas sacerdotales porque David ordenó a los descendientes de Aarón en 24 turnos sacerdotales y a ellos se refiere. Los cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son los cuatro seres vivientes? Bueno, se refiere a la organización que en el desierto Dios le dio a Moisés, en la cual cuatro tribus principales agrupaban cada una dos tribus más, es decir, tres, y estas cuatro agrupaciones de tres, daban las 12 tribus, circulaban o rodeaban el santuario que era el lugar a donde Dios había decidido colocar su casa y era el lugar de las reconciliaciones, como lo hemos visto en las porciones semanales. La mención en Apocalipsis tiene que ver con eso y no tiene que ver con ninguna otra cosa. Entonces hablamos, hay una simbología muy fuerte, pero esta simbología hemos de interpretarla desde la escritura. En ese sentido, llegamos a los sellos, los cuales se introducen en el capítulo 5 y es que este mismo habla de un rollo, de un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que había sido sellado con 7 sellos, valga la redundancia. Pero el escritor llora porque él no percibe, no entiende que hay alguien que pueda quitar los sellos para abrir y leer lo que está escrito en este libro hasta que aparece el Cordero. Esto es importante porque el Cordero es el único que al empezar a abrir los sellos devela que este libro es el libro de la cronología de la salvación. Es decir, en él está escrito todo lo que tiene que ocurrir para que el Cordero en su visita a la tierra, primer visita, haga la reconciliación por los humanos y luego en su posterior visita
traiga la redención final. Los sellos entonces son tiempos que empiezan a darse y es muy importante notar, todo esto lo hicimos a la luz de Zacarías y de algunos otros apóstoles, o perdón, profetas, y recordará usted que vimos una lección de los cuatro primeros sellos y quizás sea importante recordar cuáles fueron estos tiempos. Entonces, el libro está la cronología o el requisito de, que tiene que darse para la salvación del pueblo de Dios y los sellos son los tiempos en los que esto se da. Y curiosamente estos tiempos empiezan en el siglo cuarto antes del Mesías con la aparición del primer caballo blanco que representaba Alejandro Magno. Hubo un tiempo allí. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque en este momento está ocurriendo la helenización del pueblo de Dios, algo que nunca antes había ocurrido. Nunca se había perdido que este era un pueblo semítico, pero ahora con la helenización empezarán a entrar peligros muy grandes, los cuales permearon en primer lugar y fuertemente al judaísmo, especialmente al judaísmo medieval, pero sí al primer judaísmo, y en segundo lugar a la cristiandad, la cual eh, se basa en la helenización que se tuvo, pero que nosotros tenemos conciencia de que hay todo un mensaje antes de ello. Por eso empieza con los caballos. El segundo sello tenía que ver con el imperio o la pugna que hubo de los imperios en el siglo, a partir de la muerte de Alejandro Magno, de los greco-egipcios en contra de los greco-sirios. Es decir, los greco-sirios son los seleucidas y los greco-egipcios son los ptolomeos que reinaron hasta el siglo II, más o menos 166, cuando ya Israel adquiere una autonomía cerca de 100 años. Luego de ello, nos encontramos el tercer sello, que ya tiene que ver con ese tiempo que antecede al romano, y el cuarto sello, pues ya es el tiempo romano y algunos eventos que ocurren, por ejemplo, la destrucción del templo. Y bueno, ese desarrollo lo hemos hecho, pero que es importante que usted sepa que estos primeros cuatro sellos los menciono porque tienen una relevancia histórica, pero ahora quiero llegar a por qué los menciono. Porque llega el momento del quinto sello. Y el quinto sello se da una persecución para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y empieza entonces en ese siglo I, siglo II, con la persecución a aquellas personas que, en primer lugar, siendo judíos, profesaban la fidelidad hacia el Mesías Jesús, pero que luego, cuando esto se extiende a muchos gentiles, en la segunda parte del siglo I y especialmente a partir del siglo II, estas personas fueron perseguidas por los mandamientos del Testamento de los Antiguos y fueron perseguidos por su fidelidad hacia el testimonio de Jesús. Es decir, al verdadero remanente de Dios se lo ha perseguido siempre por obedecer a los mandamientos, no por apostatar de ellos. Esto debe ser muy curioso, pero es un hecho histórico. Y en segundo lugar, se le ha perseguido por el testimonio de Jesús, el verdadero testimonio de Jesús. Hemos de decir y señalar que este quinto sello tiene una duración de más de 2000 años, porque es el tiempo actual. Todavía estamos en el tiempo del quinto sello. ¿Por qué lo digo yo? Porque el sexto sello, según lo enseñamos, recordará usted, pero si no lo hace ahora lo va a recordar, el sexto sello tiene que ver con un evento que no ha ocurrido todavía. El sexto sello es el tiempo que se empieza a dar con el evento de la venida del Mesías. Es decir, el quinto sello empezó con la venida de Jesús y el testimonio de los primeros creyentes en Jesús, judíos en su gran mayoría, y luego con la extensión de ello hacia los gentiles. Y ese es el tiempo que seguimos viviendo. Todavía usted no tiene que hacer más que profesar a Jesús y no importa o que usted guarda los mandamientos, si sigue Jesús, usted verá una especie de persecución. Claro, los tiempos culturales han cambiado y ya no es con espada,
pero sí es a las ideas que nosotros podamos tener. Sí es a defender un mandamiento, sí es a decir, bueno, la Biblia dice que no hay que comer esto, sí es a, a cuando los mandamientos se dan. Y también, por supuesto, al nombre de Jesús. De hecho, se nos llama hasta aleluyas. El sexto sello entonces prorrumpirá o iniciará con el evento puntual del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto no ha ocurrido. Seguimos en el quinto sello. Cuando el sexto sello, cuando Jesús regrese, empezará el tiempo del sexto sello y todo esto decimos, incluso para el 2025, cuando estamos grabando este estudio, quedará a un tiempo a futuro. Esto es muy importante y ya lo verá usted. ¿Por qué? Porque es el fundamento que nos da para interpretar luego las bestias, luego el dragón, en fin, muchas cosas. Esto entonces nos lleva al capítulo 12 de Apocalipsis. He escogido este desarrollo puntual porque la idea es darle a usted las herramientas para entender estos últimos estudios y para que usted diga, ah, bueno, por eso era, y de esa forma ir de cara hacia el final del libro. Pero en el capítulo 12 aparece entonces una mujer que da a luz 12 tribus, es decir, la mujer era Israel o el pueblo de Dios. Y es como nosotros hemos de entender que se le conoce al proyecto de Dios. El proyecto de Dios se llama Israel. El proyecto de Dios en el Nuevo Testamento no es usurpado por la Iglesia universal, no, se llama Israel. Y los creyentes que entran al mundo en el primer siglo en el Evangelio, que entran al mundo de la Escritura, que entran a conocer a Jesús como su Salvador, entraban al pueblo de Israel. Lo que pasa es que la palabra iglesia o eclesía denotaba la comunidad de sus creyentes, pero el nombre propio era Israel y algo de esto nos enseñó Pablo cuando habló de que nosotros estábamos ajenos a los pactos, pero ahora hemos sido acercados. Esta mujer en el capítulo 12 y ahora ha regresado en el tiempo, porque lo que sorprende de este libro es que juega con los tiempos. De hecho, en el capítulo 12 incluso regresará hasta antes de la creación, pero empieza con el dragón persiguiendo a la mujer y Dios dándole una salida a la mujer para que siempre haya un remanente. En ese orden de ideas es que está el margen de los 144,000 que seguramente usted lo habrá leído, si no ha visto los estudios, ahora podrá decir, ah, bueno, estos eran los descendientes de la mujer que nunca eh, se pervirtieron. Pero entonces se introduce acá el concepto del dragón que persigue a la mujer y que Dios milagrosamente se la lleva y la salva porque tiene que existir Israel, el Israel genético, porque en esa tribu, en la tribu de Judá, del pueblo de Israel, Dios va a levantar la simiente del Mesías. Y por eso es que el dragón lo permite, lo persigue. En este capítulo, entonces, luego abre un gran paréntesis y habla de Miguel y de que el dragón se sublevó con la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles, podemos llamarle, y cómo ellos son echados a la tierra. Y esto ocurre antes de la creación, así que el libro está revolviendo la historia y esto llama muchísimo la atención, porque cuando usted lee, por ejemplo, la Torah del Señor, es decir, los libros de Éxodo, también lo vemos mucho en Génesis, pero en Éxodo se ve mucho más, en Levíticos, en Números y en Deuteronomio, usted no va a encontrar necesariamente una cronología de eventos. Estos libros no están escritos cronológicamente, están escritos según las características que Dios quería transmitir. Es decir, no es una cronología lo que está ahí, es un desarrollo de salvación, es un desarrollo temático que es como Dios lo ha elegido. De la misma manera, el libro de Apocalipsis, que curiosamente es el último libro de la Biblia, está revelado de esa forma. Y entonces está hablando de una mujer que va a dar a luz al Mesías y que va a dar a luz a una simiente que es perseguida por el dragón porque el dragón no quiere que venga Jesús, no quiere que venga la simiente. Él sabe que si nace la simiente,
Esto es un golpe muy difícil a su reinado, así que quiere impedirlo. Pero luego el libro empieza a narrar lo que ocurrió antes de la creación y cómo la serpiente es echada del cielo y cómo Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, libra una batalla y la echa del cielo. El capítulo luego regresa a narrarnos cómo la mujer escapa, da a luz un hijo, que es el Mesías, y la simiente del Mesías que están dentro de Israel. Por eso decimos nosotros, el proyecto de Dios se llama Israel. Y entonces estos que vienen de Jesús porque creen en Él, son perseguidos y son puestos en un lugar en donde están dispuestos a dar su vida por por la causa del Señor. De hecho, quiero leer el capítulo 12 y el versículo 17 con usted para ubicarnos en un par de ideas. Dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Este margen de tiempo, refrescamos, es el capítulo, perdón, es el quinto sello. Ese momento en donde ahora hay un testimonio de que Dios ha venido a la tierra y de que hay un remanente que guarda su palabra, que cuando encuentra a Jesús, o cuando, mejor dicho, Jesús le encuentra, entiende que entra a ser parte del pueblo de Dios, que guarda su palabra y que busca seguir la transformación que la voz de Dios ha dejado para que las personas sean distintas. Y luego avanzamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 hace una regresión. Por eso decimos, esto es temático y ha estado saltando a lo largo de la historia, y todavía en el capítulo 3 estamos hablando de eventos del pasado. No ha habido algo más que solo una mención del futuro cuando se ha mencionado el sexto sello. Pero ahora se hace una reflexión y se nos habla de dos bestias. Y eso es muy importante que lo conectemos. Estas bestias, en primer lugar, han sido históricas. La primera, bueno, las bestias que son, partimos de ahí. Las bestias son gobiernos. Las bestias son gobiernos, no es una persona, es un gobierno, es un sistema de gobierno. La primera bestia, esto lo aprendemos de Daniel. En Daniel pudimos observar cómo las bestias son gobiernos. Ahora bien, en el capítulo 13, entonces, la primera bestia se nos menciona, tiene nombre y apellido, y este es Antíoco Epífanes, que era un rey seleucida que vive en el siglo II, que personificó el ataque en contra de los mandamientos, el ataque en contra de la escritura, y usted puede leer mucho de él. Él se planta en Jerusalén y busca que la gente deje la Biblia, deje de seguir los mandamientos de Dios y adopte la helenización. Por eso es una bestia, porque tiene el poder para perseguir a los escogidos de Dios. Y la gente está dispuesta a dar su vida. De hecho, muchos lo hacen. Se inicia una guerra que dura varios años y Dios preserva al pueblo milagrosamente en medio de esta guerra de guerrillas, hasta que hay un espacio en donde llegan a gobernar judíos durante 100 años. Y esta es la otra bestia, un gobierno que surge de la tierra, como dice el capítulo, gobierno asmoneo, pero que había sido enviado por el dragón. Y esta bestia tenía una cualidad o una distinción, algo por lo cual se le reconocía, y era la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es haber conocido la escritura y darle la espalda, abandonar la escritura. Y después de la venida de Jesús, también no solo abandonar la escritura, sino abandonar el testimonio de Jesús. Históricamente, esta segunda bestia fue representada en primer lugar por Juan Hircano, es decir, Juan Hircano fue la bestia histórica, y por sus primeros descendientes, quienes tienen la osadía de proclamarse no solamente reyes judíos, que no había tanto problema con ello, es que ellos también se declararon a sí mismos sumos sacerdotes, algo que les estaba prohibido, y empiezan a desconocer la escritura. Esa es la apostasía, y a partir de ahí el segundo templo se pervierte.
se pervierte. De tal forma que en tiempos de Jesús, por ejemplo, ya esto de Dios muy poco, no tenía casi nada, existía. Y es cuando Jesús viene, por supuesto, pero es que a Dios no estaba ahí, la, la, ya no funcionaba como una habitación segura de Dios. Esta bestia, vamos a llamarle así, pues en primer lugar señalamos que es histórica, pero luego empieza a existir a lo largo de la historia y representa todas las intenciones que, dirigidas por Satanás, por el dragón, influyen en los gobiernos de turno para ir en contra de la escritura. Y esto es algo que podemos ver desde el siglo I, cuando los primeros creyentes en el Evangelio son perseguidos. Y ellos van especialmente persiguiendo el testimonio de Jesús. El Imperio Romano se encarga de perseguir nuevamente el testimonio de Jesús. Luego llega el siglo IV y la Iglesia Católica naciente en el siglo IV con los concilios se dedica ahora a sacar la escritura, a apostatar de la escritura. Esa influencia dura 10 siglos, la época del oscurantismo, llega la Reforma y sí hay una fuerza por vamos a llamarle, por denunciar los abusos de la Iglesia Católica, pero no se regresa a la Escritura. Se sigue desde la misma doctrina católica promulgando muchos y muchos conceptos que se han aceptado en concilios que no son bíblicos, es decir, apostasía pública, apostasía pura. Y aquí la bestia ha estado en la iglesia, es decir, ha estado en el movimiento creyente, pero Dios siempre se ha guardado un grupo fiel, remanente, fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos y fiel, por supuesto, al testimonio de Jesús. En los últimos años y a partir de la secularización de los gobiernos, a partir de la separación de Estado e iglesia, podemos ver que la bestia ahora, que es una influencia del dragón satánica, en primer lugar, desde el siglo II antes del Mesías, sobre los gobernantes judíos y luego hacia Roma y luego hacia la Iglesia Católica, ahora empieza a manifestarse a los gobiernos, los cuales ven algo bíblico y no les parece y se empiezan a apartar. Eso en nuestros días es lo que está reinando ahora. Hablar la Biblia como debiéramos de hablarla podría generar una censura porque la bestia sigue atacando la escritura. Ahora, esta bestia tiene un icono, tiene una marca. Y esta marca, y hacíamos ese desarrollo en el estudio, hace algunos estudios, es la 666. Y nada tiene que ver un chip, nada tiene que ver con un chip, sino esta marca que se pone en la mano o que se pone en la frente va en contra del mandamiento principal, como Jesús lo explicó en Marcos capítulo 12, cuando dice, este es el primer mandamiento, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Cuando usted lee eso en el capítulo 6 de Deuteronomio, que es donde originalmente está, se va a dar cuenta que Dios pide que pongamos sus mandamientos entre nuestros ojos, que es el mismo lugar donde se pone la marca de la bestia, la marca del 666. La marca no es 666. Eso es algo que enseñamos en su momento. La marca es 666 y en hebreo, construyéndolo desde la gematria, ahí dice, tú serás apóstata. Así, por lo tanto, el icono, como dice el libro, o la marca, como nos traducen, es la apostasía. Y la idea es que en Deuteronomio 6, la idea es que yo escriba eso entre mis ojos porque está hablando de que la palabra de Dios esté en mi mente, esté en mis pensamientos. Y la idea es que me la ponga en las manos, en las palmas de mis manos, porque esto representa lo que yo hago. Bueno, la marca de la bestia del 666, que no es un tatuaje, que no es un chip, es la apostasía para apartar mi mente de la palabra de Dios y para apartar mis acciones de la palabra de Dios. De eso se trata.
Y ahora quiero leer el capítulo 13, versículo 16 con ustedes y dice así. Además, logró, dice, que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera la mano en la marca derecha o en la frente. Es decir, que abandonaran los mandamientos, que abandonaran el tiempo de estudio, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y es muy interesante ver que los niños no compran, que los esclavos no compraban, o sea, no está hablando de hacer comercio, está hablando de hacer vida. Y el hecho de que lo pusieran todos ellos es que desarraigaba a todo el mundo, confundía a todo el mundo con respecto a la escritura. Versículo 18 termina diciendo, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, dice, calcule el número de la bestia, pues el número, pues es número de un ser humano, 666. Nuevamente, no tiene que ver con 666, como se lo ha satanizado o mal entendido, sino con 666. Muy bien. Ahora, en nuestro desarrollo, adelantamos la lectura hasta el capítulo 15. Estos son otros eh, eventos importantes o conexiones importantes que yo quiero que usted haga, porque este capítulo marca, un parteaguas con respecto del libro. Empieza a narrar los eventos que ocurrirán en el sexto sello. Y no lo dice textualmente, pero es que dice que es cuando el Cordero regresa y el Cordero empieza a hacer juicios. Por eso entendemos nosotros que el capítulo 15 es un parteaguas en el sentido que el capítulo del 14 al 1, o del 1 al 14, si usted quiere, todo ha sido parte del pasado o de un presente continuo que vivimos. Pero el capítulo 15 ya se centra exclusivamente en eventos a tiempo futuro porque son los eventos del sexto sello. Y en esto tenemos varias cosas que decir. En primer lugar, todo inicia con la venida del Señor. Y la venida del Señor, como se narra en Corintios y en Tesalonicenses, tiene un propósito. Él ha de venir a resucitar a los que han dormido en Él y a también transformar a aquellos que no estén muertos, que estén vivos, para empezar la serie de eventos que ya no se narran en Corintios o en Tesalonicenses, sino que ahora se empezarán a narrar en Apocalipsis. En segundo lugar, estos eventos entonces, que son de cara al futuro, sí que tienen una connotación escatológica. A partir del capítulo 15 sí empezamos a ver eventos que se dan escatológicamente. Pero, en tercer lugar, decimos que Dios no tiene ninguna intención de revelar el cuándo, sino cómo es que se van a dar las cosas. En cuarto lugar, normalmente nosotros pensamos, viene el Señor y todo va a estar bien, pero eso iba a llevar un tiempo. Y estos muchos eventos que se empezarán, a narrar en el 15, 16, 17, 18, 19 y 20, pues llevarán un tiempo. No es que todo va a ocurrir de la noche a la mañana, no. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en el capítulo 20 de 1000 años o los años de la escritura. Ya lo desarrollaremos cuando lleguemos ahí. Pero todos estos eventos llevan tiempo, los juicios llevan tiempo, en fin, todo lo que Dios va a hacer, pero lo que Apocalipsis registra entonces es lo que ni Corintios ni Tesalonicenses llegan a registrar. ¿Qué pasará después de que el Señor venga? Por lo tanto, no es de la noche a la mañana. Y ahí es que llegamos al capítulo 16 que nos narra los juicios que Dios viene a hacer a los apóstatas, aquellos que supuestamente están en la iglesia, pero que no son creyentes, aquellos que se han refugiado en deidades falsas. De eso trata el capítulo 16. Y luego vemos las siete copas de la ira de Dios. Y bueno, no voy a adentrarme en ello porque son desarrollos que ya hemos hecho. Y yo quiero aterrizar ya la enseñanza en el capítulo 17. Y a partir de acá yo quiero pedirle toda su atención. Pues en primer lugar, empiezan a retirarse, le voy a llamarlo así, los socios al dragón. Esto le he llamado como la época o el tiempo de los juicios a los socios al dragón.
En primer lugar, le llega su turno a la Gran Babilonia. ¿Quién es la Gran Babilonia? Hicimos ese desarrollo y es el sistema filosófico rabínico que es extremadamente opuesto al Mesías, al verdadero Mesías, sino que están incluso confabulándose para declarar un Mesías falso, otro Mesías no como el bíblico. Esta ciudad entonces se le conoce como la Gran Babilonia, la Gran Ramera, la madre de las producciones de la tierra, porque valiéndose de la apostasía y del sincretismo, es ese movimiento filosófico que confunde porque tiene medias verdades escriturales, pero también ha adoptado verdades de muchas otras religiones, ha aceptado la apostasía y sobre todo niega la venida del Mesías, especialmente en su primera venida. Muchos erróneamente y debido a la situación que vivían en ese momento histórico, habían culpado a Roma como la madre de las apostasías, pero es que si se levanta un Mesías romano, no tiene ningún problema en negarse, pero si se levanta un Mesías apoyado por las casas rabínicas, estoy seguro que confundiría a muchas personas. Por eso hicimos la demostración fehaciente de quién es la gran ramera. Y tiene que ver con la paganización de la Biblia, con muchos otros sistemas y la proclamación de un falso Mesías que seguramente, para que tenga arrastre, será un judío. Tal es la caída de esta gran ramera que el capítulo 18 hace toda una elegía a la misma, hace una demostración de cómo cae y no hemos de dejar de recordar que en primer lugar esta fue la misma mujer del capítulo 12 que huyó, pero que se olvidó de la simiente, se olvidó del Mesías y se quedó en sus propios paradigmas mezclando la escritura y no puedo ser lo suficientemente em, insistente en eso, mezclando la escritura con otros conocimientos, con otras religiones, asociándose con tal de tener una voz, una preponderancia, comprometiendo el mensaje y sobre todo negando al Mesías. Y bueno, es la que se, primero se va, el primer socio que se va. Pero luego llegamos al capítulo 19 y ahora vemos que la, el estudio hace una demostración de quién es el Mesías, que es Dios mismo. Pero en segundo lugar, nos narra la caída de la bestia. La bestia es el segundo socio del dragón que con el poder ha gobernado, con el poder del dragón ha gobernado a lo largo de la historia, ha matado, ha perseguido todo aquello que vuela a escritura. Y quiero ser enfático en algo porque hablando de la gran ramera, tenemos que entender que no me refiero a guardar mandamientos, para nada. Tenemos que hacer una diferenciación. Los mandamientos son de Dios. Los mandamientos no son de una etnia, no son judíos, no son cristianos. Los mandamientos son las cualidades divinas, son las propiedades divinas. Por eso es que a mí me gusta llamarles competencias que Dios espera que nosotros guardemos, que son el precio de lo que el pecado nos ha dejado, lo que debemos, pero que cuando somos restaurados por medio de Cristo Jesús, recibimos el poder del Ruach HaKodesh o el poder de la santidad o Espíritu Santo en nosotros para vivir en ellos, no para vivir por ellos, para vivir en ellos. Y eso es lo que la nueva creación implica. Pero el problema es que este sistema filosófico comprometió los mismos, puso muchos mandamientos de hombre, le llamó mandamientos de Dios, luego toma hechicería, toma cabalá, toma muchos conocimientos filosóficos que lo llevan a hacer una gran apostasía y que en la misma medida lo llevan a negar al verdadero Mesías de Israel. Así que mandamientos todo, pero mandamientos de hombre nada. Y así llegamos al capítulo 19, que fue el último que desarrollamos. Entonces, cae la bestia y esta bestia ha estado presente desde el siglo II antes del Mesías y lo seguirá hasta que el Mesías regrese. Estará presente, caerá primero la gran ramera,
y luego caerá la bestia, el dragón empieza a verse aislado de sus poderes. Dios empieza a quitarle sus socios. Por eso decimos que cuando el Señor regrese, todos sus eventos tienen que darse, pero no van a ocurrir de la noche a la mañana y veremos cómo Él, ya estando aquí en la tierra, con los resucitados, con los transformados, con nosotros, ya sea que nos haya tenido que resucitar o regrese ahora mismo y estemos vivos y seamos transformados, empezaremos a ver cómo se la derrota a la bestia, cómo se, se muere, se le quita de en medio a la gran ramera, y ahora la bestia y el falso profeta, ese personaje que ha hecho milagros desde la impureza y de la hechicería. Ellos se atreven a ir en contra de Jesús y son derrotados y arrojados nuevamente al mar o lago de fuego. A partir de este momento, entonces nosotros estamos listos para ver cuál es el desenlace final del libro, que ahora en el capítulo 20 tendrá el juicio hacia Satanás. El juicio que empezó en Génesis, a cuyo juicio Dios llamó como testigos a Adán y Eva y que se tenían que mantener en su palabra, pero que ellos cayeron también y, y sus descendientes. Y por eso es que muchos de sus descendientes, todos los descendientes de Adán y Eva, menos los escogidos de Dios, por gracia de Dios, van a sufrir un juicio, van a sufrir la muerte segunda, y de eso tratará del capítulo 20 en adelante. Así que estamos llegando al final. Yo quería darle este resumen a usted y a partir de la próxima semana nos enfocaremos en terminar el libro y que sea Dios el que siga dirigiéndonos. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, por sintonizarnos. Como siempre, les recuerdo, si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, nos lo hace saber. Estamos dispuestos y abiertos al diálogo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.